Bienvenidos a todos los alumnos del noveno grado. Esta es una clase más de la disciplina de Ciencias de la Naturaleza y Salud. En la tarde de hoy estaremos desarrollando el contenido acerca de la reproducción asexual. La capacidad nos dice, analiza la función de reproducción celular. Sabemos de que existen dos tipos de reproducción celular, que es la asexual y también la sexual. El tema que hoy vamos a desarrollar es la reproducción asexual, que van a encontrarlo en la página 38 al 41 de sus libros de Ciencias de la Naturaleza y Salud. Y estos son los indicadores que vamos a tener en cuenta a la hora de la evaluación del trabajo. Primeramente vamos a fijarnos en esta imagen. Aquí tenemos a una pareja de científicos, por decirlo así, que se encuentran observando, y vamos a ver qué es lo que ellos observan. ¿Qué tipos de organismos creen ustedes que se está observando? Aquí tenemos en esta imagen qué es lo que ellos observan. Las personas de la lámina se encuentran observando a los microorganismos, porque sabemos que por el microscopio lo único que podemos ver son células de los microorganismos, ¿verdad? ¿En qué tipo de ambientes podrían vivir esos organismos? Y pueden vivir en diferentes ambientes. Fíjense acá, en una cloaca, esta es una mano, en los objetos, en la atmósfera, en el suelo. En todas partes existen los microorganismos. Estos organismos podrían vivir en cualquier tipo de ambiente. Y nos pregunta, ¿cómo se reproducen los seres vivos microscópicos? Y los seres vivos que son microscópicos se reproducen de manera o de forma asexual. Primeramente tenemos que conocer qué es lo que es la reproducción. ¿Por qué es importante? La reproducción es una de las características que todos los seres vivos poseemos. Es muy importante porque nos permiten dar lugar a nuevos individuos, para que esto de tal manera a sustituir a los que van muriendo y así evitar que se extingan o que desaparezcan las especies. La reproducción puede ser de dos tipos, asexual y sexual. Nosotros el día de hoy vamos a estar viendo nada más que la asexual. Bueno, algunas características de la reproducción asexual. Es simple, es rápido y es primitivo para la formación de nuevos individuos. Es simple y es rápido. Fíjense de que estamos hablando de los microorganismos. Son seres muy primitivos, ¿sí? En la reproducción asexual solamente no requiere de intercambio de material genético. Y para ello se necesita solamente de un solo progenitor, o el macho o la hembra, ¿verdad? Estos dan lugares a dos o más organismos con la misma información genética. ¿Cuál es la desventaja de la reproducción asexual? Su desventaja es la falta de diversidad genética. ¿Qué es lo que es la diversidad genética? La variedad, se refiere a la variedad de los genes, ¿verdad? Los tipos de reproducción asexual pueden ser bipartición, gemación y esporulación. Vamos a estar analizando cada uno de estos tipos de reproducción asexual. Primeramente, la bipartición. También es muy conocida como fisión binaria. En otros materiales pueden que ustedes encuentren que la bipartición es lo mismo que la fisión binaria. Después, la célula madre duplica su ADN para poder dividirse. Esta viene a ser la célula madre. ¿Qué va a pasar con ese? Empieza a duplicar su ADN de tal manera a que puedan llegar a dividirse. Una vez que se dividen estas células, se forman lo que son las dos células hijas, y estas células hijas son idénticas, son muy parecidas. Bueno, ¿quiénes de los seres unicelulares se reproducen por bipartición? Están las bacterias,
están las algas, también encontramos a las amebas y también las arqueobacterias. Bueno, el otro tipo de reproducción asexual es la gemación. En la gemación, la división se produce de manera desigual. Esta gemación es una forma de reproducción que se realiza cuando la célula progenitora o la célula madre sale de la célula progenitora o de la célula madre salen unos brotes o unas yemas, las cuales van a ir separando para poder formar nuevas células hijas. Entonces, ¿qué ocurre? La célula madre, en la célula madre o la célula progenitora, el núcleo empieza a dividirse y se rodea de una pequeña porción de citoplasma. Esta es nuestra célula madre y fíjense, empieza a tener pequeñas formas para poder empezar a dividirse. Se forma una célula de menor tamaño denominada yema. Bueno, de esta célula madre tenemos una célula de menor tamaño y a esta célula de menor tamaño le llamamos célula hija. ¿Quiénes se reproducen por gemación? Están las esponjas, las medusas, las anémonas de mar y también las levaduras. La esporulación. La esporulación se da cuando el núcleo de la célula se divide sucesivamente o consecutivamente. Se divide primero en 2, después en 4, en 8, en 16, etcétera, ¿verdad? Bueno, en la esporulación, aquí tenemos la célula que tiene su núcleo. Después de esto, se originan muchos núcleos dentro de la célula madre y estos se encuentran rodeados por una cubierta. Fíjense que esta célula se dividió en 2, después en 4 y así sucesivamente. Al final, la célula madre se rompe y se liberan todas las células hijas. A estas células hijas ahora le llamamos lo que son esporas. De ahí viene el nombre o el tipo de reproducción, esporulación. ¿Por qué? Porque las células hijas son llamadas esporas. Bueno, ¿quiénes se reproducen por esporulación? Se reproducen las bacterias, también están los helechos, los hongos y los esporozoarios. Estos esporozoarios son microorganismos que son causantes de la malaria o también llamada paludismo. Bueno, el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Conocemos o llamamos ciclo celular al conjunto de sucesos que van aconteciendo en forma ordenada en la vida de una célula, la cual culmina con el crecimiento de esta y también en la división de dos nuevas células hijas. Las etapas del ciclo celular. Las etapas del ciclo celular son la G1, la fase S, la fase G y la mitosis. En la fase G, la célula duplica su tamaño y empieza a aumentar la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. Fíjense, vamos a suponer que la célula tenga una mitocondria, entonces empieza a duplicar. Si tiene 1, entonces ya va a tener 2. Si tiene 2 vacuolas, va a tener 4 vacuolas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre en la fase G1? La célula empieza a duplicar su tamaño y aumenta la cantidad de organelos, enzimas y otras moléculas. Seguidamente, en la siguiente fase, que es la fase S, ocurre la duplicación del ADN. También se duplican las proteínas. Existen ahora 2 copias de la información genética de la célula. Es importante también saber o conocer que las células normalmente pasan la mayor parte de su vida en el proceso de la interfase, donde en el estado S
representa a la síntesis y es aquí donde se da el proceso de duplicación del ADN. Seguidamente, en la fase G2, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse, los cromosomas empiezan a ordenarse. Fíjense un poco, aquí teníamos a esta célula, después esto fue duplicándose, aquí también, y aquí en la fase G, las estructuras para la división celular empiezan ya a montarse. ¿Cuáles son esas estructuras? Son estos. A estos le llamamos usos acromáticos. Bueno, entonces se separan los juegos de cromosomas en la mitosis ya, y el citoplasma también se divide. Bueno, aquí esto en los usos acromáticos que siempre se encuentran en los polos de las células. Por estos usos por decirle, se prenden o se agarran los cromosomas y empiezan a dividirse. Y una vez que se dividen, tenemos acá las dos células hijas. Entonces, las etapas del ciclo celular comprenden la fase G1, la fase S, la fase G y también la mitosis. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son organelos muy importantes que se encuentran en el interior del núcleo de la célula. Este es el núcleo celular. Los cromosomas son moléculas de ADN que se encuentran unidas a proteínas, las cuales aparecen en la célula cuando van a dividirse. El ADN es el material que contiene toda la información genética que se distribuirá a las células hijas. Entonces, toda esa información que nosotros vamos a heredar de nuestros progenitores lo que van a heredar otros seres vivos se encuentran en el interior de los cromosomas. Bueno, aquí tenemos la forma de los cromosomas. Este es un cromosoma y se encuentran unidos en forma se encuentran unidos a proteínas y el ADN tiene forma de doble hélice. Este es un modelo de Watson y Crick. Bueno, los cromosomas se encuentran formados por las cromátidas. Aquí tenemos las cromátidas. Estas cromátidas son los brazos prácticamente de los cromosomas. Se encuentran unidas, estas cromátidas se encuentran unidas mediante el centrómero. Aquí, este es el centrómero y este es un cromosoma y este es un brazo y estos brazos son denominados cromátidas. Estas cromátidas se encuentran unidas por el centrómero. El centrómero, ¿qué es lo que hace? Divide al cromosoma en dos brazos, que pueden ser iguales o también pueden ser desiguales. En cada una se encuentra el cinetocoro. Bueno, fíjense, este cromosoma se va a dividir así, se va a pedazar aquí. Entonces, el centrómero va para todo este brazo y también para este brazo. El cinetocoro, perdón, no el centrómero, el cinetocoro. Los extremos se denominan telómeros. Aquí las puntas de estas cromátidas se denominan telómeros. El número de cromosomas de las células varía de acuerdo con la especie. Recordemos que nosotros, que formamos parte de la especie humana, tenemos 46 cromosomas, 23 pares de cromosomas en total, 22 pares que son cromosomas somáticos, o sea, cromosomas del cuerpo, y un par que son las células haploides, que son las células que determinan el sexo de la persona. Entonces, el número de cromosomas varía de acuerdo a la especie. La especie humana, recordemos que tiene 46 cromosomas en total
y cada cromosoma viene emparejado, o sea, viene en pareja. Por eso que tenemos 23 pares de cromosomas. Los cromosomas se encuentran emparejados por la semejanza que existen entre los dos miembros de una pareja. A cada par de estos cromosomas se le denominan cromosomas homólogos. Recuerden de que esta palabra homo significa igual. Entonces, son cromosomas iguales o semejantes que existen entre cromosomas que son de la pareja, ¿verdad? Bueno, seguidamente vamos a conocer lo que es la mitosis. La mitosis es una forma de división celular también. En la mitosis o división del núcleo es el proceso por el cual los cromosomas duplicados se distribuyen de manera equitativa entre las células hijas. Este es un proceso continuo que contiene 4 fases llamadas profase, metafase, anafase y telofase. Aquí tenemos las fases de la mitosis. Primeramente tenemos la interfase. En algunos materiales, por ejemplo, esta interfase no aparece como fase de la mitosis. Por eso es que acá no aparece profase, metafase, anafase y telofase. ¿Por qué? Porque la interfase viene a ser una fase de preparación de las células para que puedan dividirse. Bueno, pero es importante también conocer de que la célula, estamos hablando de la célula, en la célula tiene 3 partes fundamentales. Uno que es la membrana plasmática, la membrana que le envuelve a la célula. Otro que es el núcleo. Y esto que está aquí es el citoplasma. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la interfase? Fíjense de que aquí en la interfase tenemos a los centriolos. Los centriolos que son organelos propios de las células vegetales. Entonces ahí tenemos a los centriolos. ¿Qué pasa con esos centriolos en la siguiente fase? Van ubicándose en los polos, tratan de ubicarse en los polos y se encuentran unidos entre sí a través del uso acromático o también llamado uso mitótico. Bueno, fíjense de que aquí a los cromosomas nosotros no le veíamos bien así como acá. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra todavía enmarañado y esa maraña de cromosomas es llamada cromatina. En cambio acá, en la profase, ya esa cromatina empezó a deshilarse y se están formando de a poco lo que son los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Son 2 cromátidas hermanas. Bueno, en la siguiente fase, también en la profase, ya vemos aquí de que los centriolos se encuentran ya en los polos y que cada centriolo se encuentra unido entre sí a través de los usos acromáticos. Y por los usos aquí ya tenemos a los cromosomas. Fíjense que ya desapareció la membrana nuclear, ya desapareció el núcleo y quedaron nada más que los cromosomas. Después tenemos en la metafase, todos los cromosomas ya se ubican en el plano ecuatorial del uso acromático y forman así lo que es la placa metafásica. En esta fase los cromosomas están condensados o más juntos, por eso es que son más visibles. Aquí están los cromosomas, están bien visibles ya. Después, en la anafase, cada cromosoma se separa en sus cromátidas hermanas y también se desplazan hacia los polos opuestos del uso. Al final de la anafase y los cromosomas ya se han separado en 2 grupos iguales y cada uno forma parte del núcleo de la nueva célula, aquí en la anafase. Aquí en la telofase, fíjense de que la célula ya está a punto de dividirse, ya en ella, bueno, acá recordemos en la metafase teníamos a los centriolos unidos a los usos acromáticos,
estos usos ya estaban, ya tenían por sí los cromosomas, ¿verdad? Bueno, y acá ya en la anafase, los brazos de cada cromosoma van separándose. Y aquí ya casi va dividiéndose la célula en la telofase. Entonces en la telofase se encuentra el núcleo otra vez en formación, la membrana nuclear en formación de nuevo. Fíjense, porque aquí nuestra membrana nuestra membrana nuclear empezó a desaparecer y aquí otra vez vuelve a formarse lo que es la membrana nuclear, de tal manera a que vuelva a encerrar a esos cromosomas en el interior del núcleo. Bueno, seguidamente vamos a conocer sobre lo que es la citocinesis. La citocinesis es la división celular. Cuando termina el citoplasma se divide por el proceso de citocinesis. Este proceso se relaciona en parte con la mitosis, pues suele iniciar en la anafase y continúa a lo largo de la telofase. La citocinesis se produce por mecanismos completamente diferentes en células vegetales y animales. Aquí vamos a ver cómo se produce la citocinesis en las células animales. Fíjense, esta es una célula animal que está a punto de dividirse. Bueno, en las células animales dice de que aquí la citocinesis se da cuando el citoplasma se divide por un proceso llamado segmentación. Comienza con la formación de un surco en la membrana plasmática que se produce siempre en el plano ecuatorial del uso acromático. El surco de segmentación aparece ya en la anafase debido a la formación de un anillo contráctil que se encuentra formado por filamentos de actina y miosina. ¿Qué son estos? Son proteínas. A medida que el anillo se contrae, el surco de segmentación se hace más marcado y se va estrangulando hasta dar lugar a las células hijas. Bueno, aquí cuanto más se estrangulan estas células, entonces ahí más van a ser separadas. Aquí en las células vegetales, por ejemplo, la pared celular es la que impide la formación de ese surco, como en las células animales. Entonces, la pared celular impide la formación del surco de segmentación, por lo tanto, el citoplasma se divide mediante la formación de nueva pared dentro de la célula. La nueva pared o placa celular se forma en el plano también ecuatorial a partir de las vesículas del complejo de Golgi y restos también de microtúbulos que quedan del uso acromático o uso mitótico. Esta placa crece y alcanza la pared de la célula madre, originando así las dos células hijas. Bueno, fíjense un poco. Aquí, esta es la división de la célula vegetal. Bueno, es importante también recordar que cuando nosotros habíamos estudiado sobre células, hacíamos la diferencia entre célula animal y célula vegetal. ¿Cuál era una de esas diferencias entre una célula animal y vegetal? Era que la animal presentaba centriolos, mientras tanto que las células vegetales no tenían centriolos. Y por eso es que aquí no vemos los centriolos que veíamos en la célula animal. Estos son los centriolos, estos. Y en la célula vegetal no aparecen esos centriolos. ¿Por qué? Porque ellos carecen de ese organoide. Bueno, seguidamente vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a explicar en qué consiste la reproducción, cuál es una ventaja y cuál también es la desventaja de la reproducción asexual. Seguidamente van a observar estos gráficos de las fases de la mitosis y van a nombrar cada fase y van a enumerar del 1 al 4. Por supuesto que tiene que ser siempre por orden en el que se producen. Recordemos un poco cuáles eran las fases de la mitosis. Regresamos. Está la interfase, como les dije en algunos materiales, esto no forma parte de la mitosis porque es una etapa o una fase de preparación de la célula. Las fases son profase, anafase,
profase, metafase, anafase y telofase. Esas son las fases de la mitosis. Seguidamente, defino qué son los cromosomas y señalo sus partes. Acá van a escribir a un costado lo que es el cromosoma, los cromosomas mejor dicho, y van a indicar sus partes. También van a citar las etapas del ciclo celular y las subfases de la interfase. Y una vez que terminen eso, ponen sus nombres y apellidos por cada una de las páginas y envían sus evidencias para que puedan ser registradas. Desde ya les deseo muchísimas gracias y espero de que este pequeño video sirva para el aprendizaje de ustedes. Muchas gracias, chicos. Nos vemos próximamente.